Bueno, vamos a hablar ahora de síndrome metabólico. Yo en otro congreso anterior, en uno que se hizo online en febrero, un poco cuando todavía no se podía hacer presencialmente, estuve hablando del COVID y qué podíamos hacer con el COVID con péptidos naturales, fundamentalmente con péptidos de timo, con factor de transferencia y con otros productos, para mejorar en general en el COVID, sobre todo bueno, para prevenir el COVID, prevenir las complicaciones, incluso tratarlas en el caso de que se agravaran, y también en lo que son las secuelas y en el COVID persistente, en el COVID, long COVID que se conoce. Pero bueno, ahora vamos a hablar de síndrome metabólico, pero también tiene que ver porque sabemos que el síndrome metabólico agrupa una serie de condiciones que justamente son consideradas factores de riesgo en el COVID. Entonces, lo ideal, bueno, dentro de todo el arsenal que tenemos, es tratar de prevenir el síndrome metabólico para después no tener complicaciones no solamente con el COVID, sino con ninguna otra, ninguna otra patología infecciosa o inflamatoria. Vamos a ver si se mueve esto. ¿Para dónde apunto? Ahí está. Muy bien, estamos avanzando. A ver, la siguiente. Ahí está. Muy bien. Ahora, justamente el síndrome metabólico, una de las principales características es la obesidad, fundamentalmente la obesidad abdominal. Y justamente también es una de las comorbilidades más comunes que se encuentra en el COVID y una de las causas de agravamiento de la enfermedad. Entonces, bueno, justamente esta es una de las causas. Vamos a hablar de una breve reseña histórica sobre el síndrome metabólico, que se conoce aproximadamente desde la década del 60. Primero se lo llamó síndrome X, se encontró que tenía que ver con la resistencia a la insulina, y luego uno de los que más lo estudió fue el de Reven, y por eso le llamaron síndrome Reven, hasta que más o menos en 1990 se le dio el nombre de síndrome metabólico. Muy bien, una de las características principales, dijimos, es la resistencia insulínica. Entonces tenemos ahí una célula a la izquierda que tiene un metabolismo normal. Ven la media luna verde es la insulina y los pentágonos simbolizan la glucosa. Cuando el receptor de insulina se une adecuadamente, activa el ingreso de glucosa a la célula. Ustedes eso lo saben perfectamente. Pero ¿qué pasa? Cuando hay resistencia insulínica, el receptor no puede captar a la glucosa, entonces toda la glucosa queda circulando y no puede ingresar a la célula. Vamos a ver, ahí está. Muy bien, entonces dijimos que el síndrome metabólico tiene que ver un poco con el sobrepeso, que es un poco lo que marca todo, la primera característica que uno puede ver en un paciente o que puede intuir en un paciente, y con la insulinoresistencia. Cuando hay insulinoresistencia, naturalmente el páncreas segrega más insulina y por lo tanto tenemos una hiperinsulinemia, que prácticamente es un círculo vicioso. Todo esto nos puede llevar a una diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensión y arteriosclerosis. La insulinoresistencia está presente en un 20 a un 45% de la población que consideramos sana, o sea que es muy importante. Es casi una pandemia, prácticamente es una pandemia silenciosa. ¿Cuáles son los factores causales? Bueno, el síndrome metabólico tiene una predisposición genética que, bueno, no la podemos evitar, la heredamos, pero no es todo, digamos. Nunca la genética es todo, siempre la genética está influida por el ambiente. Por lo tanto, hablamos de genética, hablamos de genotipo, y luego se tiene que expresar un fenotipo que tiene que ver con la interacción genética con el medio ambiente. Con la obesidad abdominal que dijimos, esa obesidad abdominal está relacionada un poco con la edad, es decir, a medida que cada vez vamos, creciendo, avanzando en la edad, aprovechamos menos los nutrientes y tendemos de alguna manera a aumentar nuestro peso. También con el peso bajo al nacer, el recién nacido con un peso muy bajo, también tiene cierto riesgo.
El sedentarismo es muy importante, si tenemos que hacer ejercicio, más allá de lo que yo les pueda decir, si no hacemos un ejercicio diario de 30 minutos al menos de mediana intensidad, ya estamos cayendo en una persona sedentaria y tenemos riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Por supuesto que el tabaco, las drogas, la dieta naturalmente, la dieta alta en grasas saturadas, alta en azúcares refinados, todo eso nos ubica, digamos, son factores de riesgo para desarrollar una resistencia insulínica. Básicamente todo ese combo que vemos ahí lo que hace es generar un estado de inflamación crónica, que actualmente se llama síndrome de inflamación crónica, que es un estado inflamatorio de baja intensidad, pero persistente, que también es una pandemia silenciosa y nos va a llevar a que posiblemente tener un síndrome metabólico o alguna otra patología. Alguna otra patología puede haber desde cáncer, desde enfermedades autoinmunes, depresión, todo eso tiene que ver con que nuestro organismo está inflamado de manera permanente. Muy bien, todo esto genera entonces una resistencia insulínica que nos va a llevar naturalmente a una hiperinsulinemia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son la intolerancia a la glucosa, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, disfunción endoteliales con aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento de trombosis, aumento de vasoconstricción, dislipidemias con aumento de triglicéridos, de colesterol, reducción de colesterol HDL, con LDL pequeñas y densas. Y todo esto entonces nos lleva a un riesgo cardiovascular con aterosclerosis y trombosis. Ahí estamos. Vamos a tratar de no meternos mucho en esto, pero sí me gustaría explicarlo bastante bien. Como dijimos, la fisiopatología entonces implica el factor genético y los factores ambientales. La dieta, ya mencioné, el estrés, la desnutrición prenatal, que es muy importante, el sedentarismo. Todo esto lleva a que el músculo reduzca la captación de glucosa. Esto va a llevar a una hiperglucemia a nivel, digamos, obviamente a nivel sanguíneo, y esto va a hacer que aumente la secreción de insulina. Pero hay una resistencia a la insulina producida por el factor genético y esos factores ambientales que hace que sea un círculo vicioso y finalmente nos lleve a dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad. Al mismo tiempo hay gluconeogénesis, por eso también el hígado empieza a generar, a consumir su glucógeno y transformarlo en glucosa y aumenta también la glucemia. Y esto nos lleva a un riesgo cardiovascular. Entonces el factor genético, el factor dietético nos lleva a una resistencia a insulina. Esto nos va a llevar a una hiperinsulinemia, hiperglicemia. El hígado va a hacer aumentar los triglicéridos, aumentan los adipocitos y nos genera obesidad abdominal. Al mismo tiempo aumenta cortisol como consecuencia de la obesidad y como consecuencia del estrés, que no había mencionado, pero también es un factor de riesgo importante. Y entonces esto nos lleva a, como decíamos, un círculo vicioso prácticamente con un aumento en la resistencia a la insulina. Entonces, los factores de riesgo metabólico que nos van a indicar si tenemos 3 de estos, podemos decir que el paciente tiene síndrome metabólico, es gran cantidad de grasa abdominal. Es muy sencillo, una cintura de más de 101 centímetros en los hombres y de más de 89 pulgadas en las mujeres nos está indicando una acumulación de grasa abdominal. Bueno, por supuesto, baja lipoproteína de alta densidad o HDL, menos de 40 en hombres, miligramos por decilitro, y menos de 50 en las mujeres. Obviamente, si está medicado va a estar bajo, pero si está medicado también sabemos que por algo lo medicaron porque la tenía alto. Y lo mismo pasa en triglicéridos, más de 150. También la presión sanguínea alta, más de 135, 85. O que esté tomando medicamentos, ya lo clasificamos de hipertenso. Y la glicemia, una glucosa en ayunas de más de 100 o más, o bueno, si está tomando algún medicamento insulino sensibilizador. Bien, entonces un resumen que incluye entonces cuáles son los factores predisponentes, los factores que el factor genético, la obesidad central, la grasa en la dieta, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipercortisolemia son los principales
factores de riesgo que tenemos. Y esto nos va a llevar entonces a una insulinoresistencia e hiperinsulinemia. Y las consecuencias son, como dijimos, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, hiperuricemia también puede ser una de las consecuencias, hipertensión arterial, colesterol HDL bajo, LDL pequeñas y densas, hipertrigliceridemia y aterosclerosis. Entonces, en los pacientes tenemos que vigilar la obesidad abdominal, vigilar la glicemia, vigilar la hipertensión arterial y el perfil lipídico. Para prevenir complicaciones, accidentes cerebrovasculares, ceguera, enfermedad coronaria, infartos, insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica y neuropatías, fundamentalmente en pacientes que ya son diabéticos. Las dispilemias aterogénicas son el colesterol LDL elevado, el HDL bajo, los triglicéridos elevados y las partículas LDL pequeñas y densas. Ahí está. Bueno, un ejemplo como se ve en la arteria normal y la arteria ya con una placa ateromatosa, perdón. Ustedes ya lo han visto esto. A ver la siguiente. Bueno, estos son cortes directamente de una arteria normal y de una arteria con hipertensión arterial. Ahí estamos. Y bueno, y les muestro esto, el eje angiotensina, renina, digamos, que donde tenemos la angiotensina 1, que es inactiva, pasa a angiotensina 2, que es un gran vasoconstrictor, aumenta la contractilidad cardíaca, y retiene el sodio a nivel renal. Esto nos va a generar un aumento de la presión arterial. Al mismo tiempo, la angiotensina convertasa también lo que hace es pasar la bradiquinina, que es un vasodilatador y un eliminador de sodio en el riñón, a un péptido inactivo. Esto hace que nos aumente la presión arterial. ¿Por qué se los muestro? Porque vamos a ver que algunos de los productos que les voy a montar, de las sustancias que les voy a mostrar, inhiben la angiotensina convertasa. Es uno de los principales blancos de acción de los péptidos biológicamente activos. Bueno, el tratamiento de síndrome metabólico convencional, digamos, o de la medicina convencional, el tratamiento primero se trata de la insulina resistencia. Bueno, por supuesto, para evitar la obesidad, cambios en el estilo de vida, en la dieta, mejorar la dieta del paciente, ustedes ya lo saben, es decir, reducir el consumo de grasas saturadas, de grasas trans, reducir el consumo de azúcar, el azúcar refinado, aumentar el consumo de vegetales, reducir el consumo de carnes, ejercicio, como les dije, por lo menos 30 minutos de un ejercicio de mediana intensidad al menos, no pido que se entrenen así como para competir, pero que sí se haga 30 minutos de ejercicio de una caminata intensa, por ejemplo. Eliminar el tabaco, y bueno, hay ciertas drogas que la sibutramina y el orlistat son así para drogas para la obesidad, lo mismo que una cirugía bariátrica cuando ya la obesidad es mórbida. Y drogas insulinosensibilizadoras como la metformina y las glitazonas. El tratamiento de patologías como las dislipidemias las hacen normalmente a través de la estatina, sabiendo los efectos secundarios que tiene, sobre todo a nivel hepático, fibratos, ácido nicotínico. Para la hipertensión también, inhibidores de la angiotensina convertasa, bloqueadores de calcio. Y bueno, de la diabetes sulfonilurea, glitinidas, en insulina, por supuesto. Y para evitar la trombosis, simplemente la aspirina. Esto como que se resiste. El título habla de nutracéuticos. Bueno, no sé si, han hablado de nutracéuticos ya previamente, pero bueno, el término nutracéuticos designa a todos aquellos alimentos o compuestos químicos derivados de ellos que posean efectos benéficos para la salud humana. Deriva de la palabra nutrición y farmacéutico, lo acuñó el doctor Stephen Di Felice por los años 80. Existe una amplia variedad, ayer hablaron de algunos nutracéuticos, y yo le voy a hablar de otros, los que manejamos nosotros, que son hidrolizados de proteínas con péptidos bioactivos, extractos de hongos,
y aceite extra virgen de aguacate. Son los nutracéuticos que nosotros utilizamos para prevenir o tratar el síndrome metabólico. Para el tratamiento del síndrome metabólico vamos a tener varios puntos de ataque. Uno es la intolerancia a la glucosa o la diabetes si está instalada, la hipertensión arterial, las dislipidemias, la hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial. Pero no hay que olvidar lo que está arriba, en rojo, cuál es el piso, digamos, para que podamos trabajar. Una educación adecuada del paciente para que tenga una dieta equilibrada, una dieta sana, ejercicio y suspensión del tabaquismo. Por supuesto, de cualquier otro tipo de droga también. Ay, perdón. Es que se me... no. Primero vamos a hablar entonces de los que llamamos lisados o peptonas, hidrolizados de proteínas, biopéptidos o péptidos biológicamente activos. Muchos lo conocen, actualmente están bastante conocidos, pero para quienes no lo conocen, los lisados o hidrolizados de proteínas se obtienen a partir de la hidrólisis enzimática de proteínas animales o vegetales. Las enzimas cortan estas cadenas, generando fragmentos más pequeños que son los péptidos. Los péptidos poseen actividad biológica, por lo que generan en el individuo ciertos efectos benéficos que pueden utilizarse para el tratamiento o la prevención de diferentes patologías. Bueno, el método de autoinvención se parte de una proteína precursora simbolizada por esa cadenita que vemos ahí. Y ahora vamos a ver si esto decide avanzar, qué es lo que hacemos. Ahí está. Lo sometemos a lo que llamamos una hidrólisis enzimática, es decir, lo colocamos con una enzima, una proteasa, en un medio adecuado para que pueda cortar esa cadena en diferentes puntos, como se ve ahí. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? La enzima corta en determinados puntos y se obtienen estos pequeños fragmentos que están ahí coloreados, que simbolizan nuestros péptidos bioactivos, que le llamamos encriptados porque están escondidos dentro de esta molécula. Dentro de esta molécula, lo que, digamos, no tienen un efecto, pero una vez que los liberamos, obtenemos estos péptidos que vamos a poder utilizar para el tratamiento de determinadas patologías. Esto se absorbe a nivel intestinal, se procesan estos péptidos bioactivos, pasan al estómago, pasan al intestino delgado y llegan justamente al intestino delgado, donde se van a absorber y pasar al sangre e ir al órgano blanco. En este caso, al órgano blanco, donde va a ser, por ejemplo, este ejemplo, esos péptidos bioactivos que son inhibidores de la angiotensina convertasa. Van a inhibir la angiotensina convertasa, como les mencionaba antes. Vamos, que se puede, ahí está. Los péptidos activos desde hace más o menos unos 30, 40 años se están siendo muy estudiados y hay muchísima información al respecto en revistas internacionales científicas. Y tienen diferentes propiedades. Aquí algunas de las que les muestro, podemos ver después en otras pláticas, por ejemplo, los péptidos inmunomoduladores, inhibidores de la angiotensina convertasa, que son muy importantes en este caso porque reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Antioxidantes también son importantes en este tipo de patologías y también en enfermedades degenerativas. Reguladores del tránsito intestinal, reguladores de la proliferación intestinal. Antimicrobianos, como mencionaban antes, péptidos antimicrobianos, que lo que hacen es reducir el riesgo de infecciones. Hipocolesterolémicos, que reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, y anticoagulantes, que reducen el riesgo de padecer trombos. Y estos últimos dos son muy importantes en este caso. Y vamos, ahí está, a ver, me pasé. Bueno, esto es un trabajo que se publicó donde se le daba péptidos biológicamente activos, es decir, hidrolizado de proteínas, a pacientes. Arriba tenemos una curva de pacientes diabéticos, se le daba a pacientes diabéticos. La curva de arriba representa una curva de la glicemia en el paciente diabético, cómo aumenta muchísimo después de la ingestión, es decir, la glucosa postprandial, y después se la evalúa durante
12 horas en distintos periodos, ¿no? Y va bajando, pero bueno, se va regularizando, pero queda alta todavía. En cambio, en los pacientes en los cuales habían recibido el hidrolizado de proteína, sube muy poquito y baja y se regula mucho más abajo, es decir, tiene un efecto hipoglicemiante claro. Uno de los lisados que tiene un gran efecto también es el hidrolizado de hígado, que se utiliza mucho en Japón. Este es un trabajo bastante reciente, en una revista japonesa, que muestra el efecto del hidrolizado de hígado como regulador de la glicemia y en el síndrome metabólico en ratas. Acá tenemos, acá no sé si se ve bien desde allá, pero acá tenemos hipertensión arterial y allá la glicemia. La hipertensión arterial, en semanas, vemos como en el control, en las ratas controles diabéticas que no recibieron el hidrolizado de hígado, se mantiene alto y cómo baja a lo largo de las semanas, hasta las 12 semanas, en los animalitos que recibieron el hidrolizado de hígado. Y lo mismo pasa con la glicemia, pero eso es la glicemia en minutos. En 120 minutos, fíjense que a los 120 minutos la glicemia del animal, de los animales que recibieron hidrolizado de hígado está más baja que en el control. En el transcurso de semanas, la glicemia y la hemoglobina glicosilada, que está abajo, vemos que al principio están de manera similar el día 0, pero cuando llegamos a la semana 12, vemos que está más baja la glicemia, pero la hemoglobina glicosilada, fíjense cómo baja mucho más. Es decir, que tenemos un efecto hipoglicemiante claro con el hidrolizado de hígado. Bueno. Esto, a ver si vale la pena. Bueno, es ahí donde actúan. Fíjense, ¿se acuerdan? La angiotensina 1 pasa a angiotensina 2, por efecto de la angiotensina convertasa, y la bradiquinina, que es vasodilatador, pasa a fragmentos inactivos por la acción de la misma enzima. Si nosotros le colocamos péptidos inhibidores de la angiotensina, vamos a evitar que se produzca angiotensina 2 y evitar que la bradiquinina se inactive, con lo cual vamos a lograr vasodilatación y reducción de la presión arterial. Bueno, ay, me vuelve loco esto. Como sea, acá tenemos la presión sistólica. Después de 4 horas de administración se le fue evaluando por hora. Fíjense que arriba tenemos esto con hidrolizado de colágeno, músculo. Arriba tenemos la presión en pacientes, si no me recuerdo mal, y como fíjense que la presión se mantiene alta y cómo baja significativamente con la administración del colágeno músculo. A ver, ahora la siguiente. Este otro trabajo también, donde vemos cómo específicamente en la gráfica de arriba, cómo demuestra una actividad inhibitoria de la angiotensina convertasa, por lo que está claro que estos péptidos tienen un efecto inhibitorio. Aumenta a lo largo de las 24 horas la actividad inhibitoria de la angiotensina convertasa. Y la presión sanguínea que aumenta en los animalitos estos, en los pacientes, aumenta a las 4 semanas, como se mantiene en los que recibieron el hidrolizado de colágeno. Siempre se me pasa una. También se demostró, esto con el hidrolizado de hígado, se demostró en ratas obesas cómo vemos los triangulitos son las ratas obesas sin tratamiento y los círculos las ratas obesas con tratamiento hidrolizado de hígado, cómo se mantiene más bajo el peso, por lo tanto también tiene un efecto sobre la obesidad, digamos, sobre el peso corporal en estos animales que son espontáneamente obesos. A ver, ahí está. También con el hidrolizado, en este caso con el hidrolizado también de hígado, vemos cómo a lo largo de 32 semanas, esto es un trabajo en animales, se ve que cómo baja la glicemia, que está los animales, bueno, la columna blanca son animales sin tratar, son animales diabéticos sin tratar, y la negra animales diabéticos tratados con hidrolizado de hígado. Fíjense cómo baja a lo largo de 24, 28 y 32 semanas la glicemia,
cómo baja el colesterol y cómo baja la leptina también, que es lo que hace que también coman menos el animal, entonces se engorde tanto. Y la insulina tiende a bajar, lo mismo que los triglicéridos, pero no es significativo el valor en este caso. Entonces, como resumen, nosotros utilizamos hidrolizados, estos hidrolizados con biopéptidos naturales, de páncreas para reducir la glicemia, para regularizar la glicemia, el biocardón, que es una mezcla que nos sirve también para la hipertensión arterial y para las dislipidemias, el colágeno músculo, que también nos ayuda a reducir la presión arterial, y el hígado, que se ha descubierto esto hace muy pocos años, que tiene un efecto hipotensor, un efecto que regula la glicemia y al mismo tiempo también un efecto sobre la presión arterial. Vamos al siguiente. Vamos a hablar de extractos de hongos terapéuticos. Las propiedades de los extractos de hongos terapéuticos son estas que vemos aquí. No las voy a decir todas para no perder tanto tiempo, pero son agentes antitrombóticos, son agentes antidiabéticos y descienden el colesterol. Son los 3 puntos que más nos interesan. Ahí tenemos el Cordyceps sinensis, que es uno de los que utilizamos nosotros, y fíjense todas las propiedades que tiene. Tampoco lo voy a mencionar todas, si quieres otro momento podemos hablar de ella, pero fíjense que es antioxidante, como vemos ahí abajo, antihiperlipidemia, antidiabetes, antihipertensión, inmunomodulador. 5 minutos, vamos a apurarnos, pero ya vamos bien. Mejora la función renal, antienvejecimiento, antiviral, antiinfertilidad en masculina, por ejemplo. Esto es importante, no lo voy a tratar hoy, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la actividad hipoglicémica, en este caso del género Cordyceps, fundamentalmente el Cordyceps sinensis, vamos a ver aquí. Ahora esto me demora mucho, sí, la verdad. Vamos a ver si me pueden ir adelantando allá, porque como esto demora mucho y ya me queda. Vemos acá el efecto del Cordyceps sinensis en animales de experimentación, una curva de glicemia en 96 horas. Arriba vemos el animal diabético, que aumenta muchísimo, y abajo vemos diferentes partes del hongo. Un polisacárido purificado, el micelio o el cuerpo del hongo, y vemos cómo baja la glicemia. La siguiente, por favor. Eso fue el efecto agudo, pero el efecto también se mantiene a lo largo de días, en 30 días. Abajo vemos el animal control, arriba de todo vemos un animal control no diabético, arriba el animal diabético, y luego 3 dosis, estos son animales tratados con estreptozotocina, que daña el páncreas. Y luego vemos las 3 dosis de extracto de Cordyceps y vemos cómo baja la glicemia en la dosis más alta, casi a niveles del normal. La próxima, por favor. También otro hongo que se llama Erythrum melinaceum, que se conoce como melena de león, a lo mejor lo escucharon nombrar. La siguiente. No sé si se ve bien, pero tenemos la primera curva sobre animales normales, sin tratamiento, la segunda normales con hidrolizado de Erythrum, la tercera diabéticos, la cuarta diabéticos con dosis baja de Erythrum, la siguiente dosis alta de diabetes con dosis alta de Erythrum y la última diabetes con glibencamida. Vamos a ver fundamentalmente, la anterior, por favor. Vamos a ver al día 28, que es la de abajo de todas. Vemos que los valores de glicemia son normales, obviamente el animal sano con o sin Erythrum melinaceum, el diabetes aumenta de 100 que estaba acá a 296, si le damos dosis baja, baja a 163, y si le damos dosis alta, baja a 135. Mientras que con glibencamida, que es una droga insulinosensibilizadora, baja a 129, si tiene efectos parecidos, sin los efectos secundarios que puede tener la glibencamida, medicamento común. Lo mismo pasa con los niveles de insulina. Recordemos que son ratas con estreptozotocina, o sea que están dañadas las células pancreáticas. Los animales normales tienen en la última fila, acá en la parte de abajo, tienen 20 los normales, más o menos, baja a 9.7 el diabético, pero aumenta con la dosis baja a 16 y con la dosis alta a 189. Dice 18.9 y a 18.6 con la glibencamida. O sea, efectos prácticamente similares tiene la glibencamida que el extracto de Erythrum. La próxima.
La próxima, por favor. Ahí está. Bueno, la siguiente, también otro trabajo que nos muestra más o menos lo mismo. Abajo están los controles sanos. No vamos a ver el peso corporal, pues pesan más generalmente los sanos y los diabéticos con estreptozotocina pesan menos. Pero vemos que los triglicéridos, que el normales son al día 20, 61, y el colesterol 70 en el normal. En el animal diabético, que es el que le sigue arriba, está en 156 al día 20, y es a 135 el colesterol, y vemos cómo baja, sobre todo a la dosis más alta, que está en 125, acercándose, obviamente que no llega a los valores normales, y 120 el colesterol. Lo mismo la glicemia, acá se ve claramente, son animales controles, y aquí tenemos arriba el animal enfermo, vemos cómo las diferentes dosis bajan la glicemia, obviamente todavía lejos del animal sano, pero de mejor en qué condiciones. La siguiente. Acabamos rápido con este, pues ya se está acabando el tiempo. La siguiente. Vemos también que este es otro hongo, el Agaricus blazei, que también baja la glicemia. La siguiente. La próxima, acá vemos cómo se mantiene, cómo el hongo recupera el tejido, es la próxima. Esta la salteamos directamente para no tener que explicarla. Si quieren vamos avanzando, esto es otro efecto también, este es el caso de shiitake con respecto al colesterol, que lo baja también los triglicéridos, si quieren después les paso la presentación. Y también aumenta las enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa. La siguiente, ya casi estamos al final. Y estos son los productos, combinaciones de hongos, Kai-Si-Fu, para el sistema inmunológico, Ai-Si-Gen, para regularizar los lípidos, fundamentalmente, el protector renal y hepático, y el Kai-Si-Son para diabetes y enfermedades nerviosas. La siguiente. Si quieres después se los muestro, pero ya es poco el resumen. Estas son las dosis, si quieren le sacan foto. Generalmente trabajo con un frasquito antes del desayuno con todos los lisados, el Kai-Si y los hongos, 2 o 3 cápsulas diarias. También uso perla de aceite de aguacate, 2 a 3 diarias. La siguiente. General son alrededor de 3 meses de tratamiento, como terapéuticos o preventivos, en conjunto con la mejora de la dieta, el ejercicio y la suspensión del tabaquismo. La próxima. Y muy bien, si quieren, denle un golpecito más, avancen un poquito más, se ven también mis datos. Acabo de publicar este libro, Lisados y Biopéptidos Naturales, donde explico prácticamente cómo me inicié con estos productos, qué resultados tuve en aquel momento y cuáles son los fundamentos, en qué patologías se pueden utilizar y todos los fundamentos científicos, un libro con más de 200 citas que están disponibles por Amazon y también Sonamex, creo que se agotó en el de hoy, mañana estamos por recibir un cargamento más de libros, pero bueno, creo que acá está mucho más claro todo, que obviamente mucho más extendido y explicado. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco su atención.